Estás a punto de cruzar a un mundo donde el miedo es real. Historias reales, fenómenos inexplicables, donde lo sobrenatural acecha en las sombras. Desde el Portal del Terror, Historia 1, la Casa de la Playa. Hola, espeluznantes visitantes. Sean muy bienvenidos al Portal del Pavor. Prepárense para atravesar la frontera entre lo real y lo inexplicable. Apaga la luz, ponte los auriculares y ponte cómodo, porque hoy, juntos, vamos a explorar un nuevo capítulo de terror. ¿Estás listo para lo desconocido? Entonces dale like, suscríbete y deja tu comentario diciendo «No tengo miedo». Ahora empecemos. Claudia estacionó el auto frente a la antigua casa de playa en Cabo Frío y apagó el motor como quien apaga el peso entero de una vida. Durante minutos se demoró sobre el volante, sintiendo la respiración acelerar y luego desacelerar, hasta casi acompañar el vaivén de las olas invisibles allá adelante. A sus 59 años, por fin jubilada después de décadas bajo la presión de la educación secundaria, llevaba en el rostro las marcas que la disciplina y el autojuicio graban con hoja fina. Bajó del auto y se quedó inmóvil unos segundos de más, observando la casa blanca de paredes sencillas, ventanas azules, suelo gastado de piedra fría, una casa que parecía respirar con el viento del mar, y no con sus recuerdos. Al descargar las maletas, cada movimiento era ritualístico. La maleta pesada, los libros antiguos, los únicos retratos que aceptó traer de la vieja casa en la ciudad. «Aquí, Claudia, vas a recomenzar», murmuró para sí misma. Esta vez, una voz interior, muy tenue, susurró de vuelta: «¿Recomenzar o recordar?». La brisa jugaba con su cabello, devolviéndola a la infancia, pero por dentro no era solo alivio. Había el miedo a la quietud, al eco mórbido de los recuerdos. Entró, sintiendo la luz del sol dibujar líneas doradas en el suelo. El sonido de su propio silencio la rodeó de inmediato. Acomodó libros en el estante, ropa en el armario, cada objeto posicionado casi como en el aula abandonada. Tuvo el impulso de hablar en voz alta, como si corrigiera a alumnos invisibles. Todo en su lugar. Así es fácil de encontrar. De noche, caminó por la playa, pies descalzos en la arena, ojos atentos al horizonte rojo del atardecer. Por un instante, se sintió completamente libre, pero pronto notó cómo las sombras de las dunas, tan invitantes al anochecer, se alargaban de modo irregular, distorsionadas, como brazos de alguien que aún no quiere irse. El frío de la piel vino junto con un pensamiento involuntario. ¿Será que aquí seré perdonada? Claudia negó con la cabeza, decidida a culpar a la fatiga del viaje, pero el escalofrío duró hasta cerró puertas y ventanas. Por la mañana, al encender la cafetera, notó sobre la mesa un papel que no recordaba haber dejado allí. Era amarillento. La caligrafía era infantil, vacilante, temblorosa. «Maestra, usted nunca nos escuchó». La sangre se le heló. Tocó el papel, lo dobló. Intentó reírse sola de lo absurdo. Debe ser una broma de mal gusto. O quién sabe si dejé esta nota guardada en algún libro antiguo. Pensó, pero no lo creyó. En voz alta se mofó. «Pues ahora solo me tienen a mí para escuchar». «¿No es así, Claudia?». Inspeccionó todas las puertas y ventanas. Todo atrancado. Afuera, ni un alma viva. Solo gaviotas y el murmullo del mar colándose por las rendijas. Guardó la nota en el cajón de los cubiertos, como si guardara allí el fantasma de un recuerdo. Por la tarde, para librarse de la incomodidad, se puso un abrigo ligero y salió a caminar por la playa. El viento frío le azotaba el rostro y el mar parecía entonar una canción nueva, feroz. Su pensamiento persistía. ¿Qué tipo de maestra olvida una nota? Fue entonces cuando percibió huellas minúsculas, casi borradas en la arena, demasiado pequeñas para adultos. Las siguió. Las marcas dominaban un pequeño tramo de la playa y de repente cesaban bruscamente, como si el niño o la niña que las hizo se hubiera evaporado. Claudia se arrodilló, pasando el dedo por el surco húmedo. La arena estaba fría y sintió en el pecho la opresión de un presentimiento. Las imágenes se le agolparon. Niños de la mano, cuadernos mojados, ademanes distantes. Susurró casi sin querer: «¿A dónde fueron?».
Se obligó a levantarse y volver, decidida a no alimentar fantasías. Esa noche fue intranquila. El reloj inactivo de la sala parecía latir más fuerte, marcando el paso de las horas como si fuera una rienda que se acortaba. Al inicio de la madrugada, un ruido amortiguado la despertó. El corazón se le disparó. Se levantó y, vacilante, fue hasta la sala. Sobre el sofá, una nueva nota, solo que esta vez no era de papel. Estaba grabada directamente en la madera de la mesa de centro, en bajorrelieve, como si fósiles de palabras hubieran brotado de allí. ¿Por qué no nos salvó? Claudia tocó las letras y sintió la aspereza inusual como cicatrices. Susurró, en una mezcla de dolor y negación. No había manera. Luchó por mantener la cordura. Caminó de habitación en habitación, encendiendo todas las luces, abriendo armarios, enfrentando su propio reflejo múltiples veces y siempre viéndose más vieja, más cansada. En el espejo de la sala, su reflejo le preguntó, o pareció preguntar con ojos húmedos, ¿y si te hubieras quedado? Desde la ventana, contempló las dunas y juró ver por segundos pequeñas sombras corriendo, brazos delgados, piernas cortas y cabellos oscuros, pero cuando parpadeó, solo quedaba el compás monótono del viento y el sonido del quizás. Se acostó sin poder cerrar los ojos. Los susurros del mar se mezclaban con voces infantiles, oscilando entre lo real y lo alucinado. Usted prometió, maestra. A la mañana siguiente, exhausta, se arrastró hasta la cocina y se detuvo atónita frente al mostrador. Un borrador de pizarrón cubierto de arena húmeda descansaba junto a la frutera. Lo reconoció de inmediato. Un modelo antiguo, idéntico a los usados décadas atrás, cuando aún impartía clases a grupos indisciplinados. Lo tomó, casi sin querer, y dejó que la arena se escurriera. Pero aquello no era solo arena. El olor era ácido, metálico, reminiscencia de sangre mezclada con el mar. Poco después, notó una regla de madera apoyada en el espejo del baño, el mismo tipo de regla que servía para alinear cartas o dar jalones de oreja disciplinarios. Los objetos se sucedían, cuadernos empapados apilándose en la terraza. Al principio Claudia intentó racionalizar. Debo haberlo traído sin querer. Un vecino debió haberlo dejado. Pero la disonancia del tiempo y los recuerdos comenzó a corroer su valor. Foleó uno de los cuadernos. La letra era de Mariana, una alumna de 5º grado. Hoy la maestra hablé bien. Se leía, y las páginas siguientes estaban borradas con arena mojada, con dibujos azules de pececitos. Las imágenes venían en fragmentos. La lancha meciéndose, gritos, agua fría subiendo por las espinillas de los niños. Apartó los cuadernos, segura de que no era su cometido revisitar el pasado, pero el pasado ya visita a quien se niega a verlo. Antes de salir de la terraza, murmuró en voz baja, «Disculpa, Mariana, yo era demasiado joven, tan joven como ustedes». Fue de noche cuando el reloj ya parecía detenido, que una luz tenue brotó del centro de la mesa. En la oscuridad Claudia temblaba. Avanzó con pasos vacilantes y encontró una linterna antigua, robusta, de color amarillo desvaído, con el sello de la alcaldía, uso escolar de emergencia. Recordaba aquella linterna. Nunca había sabido para qué excursión había servido. Creía que se había perdido hacía décadas. En cuanto se acercó, la luz cobró fuerza y comenzó a titilar, proyectando sombras sinuosas y temblorosas por las paredes. De repente, se detuvo y proyectó una línea de luz constante en una de las paredes, y allí las palabras comenzaron a dibujarse, brotando como venas. Texto invertido, imposible de descifrar sin esfuerzo. Temblorosa, fue hasta el baño a buscar un espejo. Poco a poco, descifró. 32 pequeños peces nadaron hacia el fondo. 32 pequeños peces no regresaron a casa. El viejo estribillo escolar, repetido hasta el cansancio en las excursiones. Claudia sintió que las piernas le cedían y, antes incluso de desplomarse en la butaca, se dio cuenta de que estaba llorando, silenciosamente, como un niño que teme ser oído por la noche. La mente de Claudia la traicionaba. La lancha se mecía bajo un cielo nublado. Marina, sentada a su lado, dibujaba peces en el cuaderno. «Maestra, si nos caemos, ¿usted sabe nadar?».
Claudia sonrió incómoda. Claro, mi querida, una maestra no abandona a nadie. Otro profesor con voz ansiosa. Claudia, ¿por qué estás tan pálida? Ella titubea. Siente el vaivén del agua, el sudor frío. Solo es mareo. Ya se me pasa. En la otra orilla de la memoria, las voces distantes de otros profesores asentían, pero su rostro era siempre el único ausente de las fotos. En un impulso desesperado de autodefensa, Claudia tomó su celular antiguo y activó la grabadora. Dejó que captara todo en la sala. Durante horas. Por la mañana, se sentó con el café en las manos temblorosas y apretó el botón de reproducir, el chirrido inicial pareciendo más amenazador que reconfortante. Silencio. 50 segundos después, susurros, inaudibles, al principio, luego niños emergiendo del fondo. Maestra, ¿dónde estaba usted? ¿Por qué no nos buscó? Estaba muy oscuro allá abajo. Su voz, grabada sin recordarlo. Lo intenté, juro que lo intenté, pero no pude subir al barco. Mientras escuchaba, sintió la piel erizarse, los ojos arderle. Era real. A la mañana siguiente, se arriesgó. Abordó al vecino de al lado, un hombre de unos 40 años, de ropa sencilla, con ojos hundidos. ¿Escuchó algo extraño anoche? Su tono intentaba sonar casual. Él respondió tras un breve silencio. Debe haber sido el viento. O las gaviotas. Y sonrió, pero sus dientes eran pequeños, casi infantiles. Ella se disculpó, regresando a casa con los ojos fijos en las huellas del hombre, demasiado pequeñas para cualquier adulto. Por la ventana, aún vio al vecino alejarse, encogiéndose hasta parecer solo una sombra entre las dunas. En la cocina, recargada en el fregadero, Claudia susurró para sus adentros, solo para sí misma. Si tan solo hubiera tenido el valor. Posteriormente encontró una caja de fotografías en el balcón. Hojeó imágenes amarillentas, niños en fila antes de la excursión, sonrisas, brazos entrelazados, alegría. Pero cuanto más Claudia contemplaba las fotografías, más las facciones mutaban. Bocas se abrían en alaridos mudos, ojos se dilataban, bocas ocupaban todo el rostro. En una fotografía en particular, era ella misma, joven, sonriente, pero de espaldas a los niños que se ahogaban al fondo. En su memoria, nunca había estado allí. Siempre había alegado estar enferma, pero ¿y si había estado mintiendo durante tanto tiempo que la verdad se había reescrito en sus recuerdos? La confusión la abrumaba. El director le explicaba: «Eres una profesora excelente, Claudia, pero los padres están en estado de shock». Ella solo escuchaba sin poder encarar a nadie más. En su fuero interno gritaba: «Yo no estaba allí, no podía estarlo». La noche siguiente trajo consigo más desasosiego. Emanando del silencio, un sonido metálico recorrió la casa. El chirrido de madera y hierro, imposible de ignorar. En la sala de estar encontró un pupitre escolar antiguo, oxidado, posicionado frente al televisor apagado. La pantalla reflejaba la luz titilante de la linterna. Al fondo, en la madera, algo tallado con ira. Esperaba que la maestra regresara. La caligrafía era de Marina, reconocida por tantas notas leídas y corregidas a lo largo de los años. Cayendo de rodillas, Claudia sintió cómo el sentido de su existencia se fragmentaba y las lágrimas corrían en un torrente cálido. El dolor no era solo por la pérdida, sino por la culpa jamás expiada. Por instantes, escuchó risas infantiles, provenientes de la dirección del mar. Con la garganta seca, Claudia respondió casi a modo de súplica: «Perdónenme, por favor, perdónenme. Yo también deseaba haber regresado». En la madrugada, al intentar encender la lámpara de noche, se topó con huellas de manos pequeñas esparcidas por las paredes de la habitación. Decenas de ellas, todas mojadas, gotas de agua salada goteando por el suelo ya húmedo. El olor se mezclaba entre yodo, alga putrefacta y aquel aroma inconfundible a miedo estancado. Claudia salió al balcón, jadeante, y lo que vio la paralizó. En la playa, las siluetas de niños emergiendo de las dunas, cuerpos ondulantes, como si fueran vistos bajo un velo de agua. Ellas hacían señas, y Claudia reconoció sus ojos opacos, la piel azulada, el silencio comunicativo. Marina, al frente, sostenía la linterna, que latía como un corazón, y todos los niños abrieron la boca,
entonando un canto que, aunque sin sonido, hizo vibrar el aire circundante. «Maestra, baje a jugar con nosotros». Claudia cierra los ojos, tratando de resistir la tentación de responder, pero siente su cuerpo atraído hacia adelante, hacia el llamado. «Solo una vez más, maestra. No te vamos a dejar sola». Eran voces que resonaban en el viento, pero también en su pecho, mezcladas con su propio anhelo de reencuentro y perdón. La linterna encendida proyectaba en letras crudas sobre la última pared. «Nos abandonaste». Claudia cayó de rodillas, contemplando el mensaje, y por primera vez se permitió recordar. Había salido de la excursión no por enfermedad, sino por su fobia al agua, su incapacidad para enfrentar barcos, para asumir riesgos. Se mintió a sí misma, les mintió a todos, dejando atrás a niños que dependían de ella. Ahora, 30 años después, la verdad salía a la luz, y nada quedaba, excepto afrontarla. Una última voz, más madura, tomó forma en su mente. «¿Tienes el valor para bajar ahora, Claudia?» Descendió a la arena, guiada por la luz de la linterna, donde objetos escolares emergían entre la espuma de las olas. Pequeños lápices, hojas de cuaderno, juguetes de plástico. Los niños, sus alumnos, salían del mar, saludando con la mano. Entre ellos, Marina extiende la mano con ojos serenos. «Nunca es tarde para aprender, maestra». En el instante en que Claudia toma la mano, el tiempo parece disolverse. El mar desaparece, las voces cesan, solo queda el batir de una puerta de aula abriéndose y cerrándose a lo lejos. Claudia sintió por fin la ligereza del perdón, y cuando las olas avanzaron hasta sus tobillos, no retrocedió. 3 días después, los vecinos notaron su ausencia. Encontraron solo la linterna sobre la mesa, y en las paredes, las últimas palabras, grabadas con firmeza, y esta vez, una diferente. «Finalmente, aprendí la lección, pero habremos aprendido todos a tiempo». Pescadores juran ver, en las madrugadas de neblina, a una mujer y niños jugando en la línea de rompientes. En marea baja, dicen, es posible ver los restos de la lancha escolar, cubiertos de algas, con una linterna parpadeando, llena de nostalgia. Y cada noche de ventana abierta, nuevos residentes reportan notas dejadas en la casa, siempre con el mismo mensaje. La maestra finalmente nos escuchó, y ahora, ¿quién te escucha a ti? Historia 2. La oficina encantada. ¿Alguna vez has sentido que te estaban observando durante una consulta médica? Esa extraña sensación de que hay algo más allá del profesional de la salud prestando atención a cada una de tus palabras, cada movimiento, cada respiración. La mayoría de nosotros ha experimentado ya esa incomodidad primordial en entornos clínicos. Ese escalofrío cuando el médico frunce el ceño al mirar nuestros resultados. El silencio denso que parece durar una eternidad antes del diagnóstico. La sensación de vulnerabilidad absoluta, como si nuestra alma fuera ponderada a la par de nuestro cuerpo. Pero, ¿y si te dijera que en algunos lugares esa sensación no es paranoia? ¿Y si existen consultorios donde algo mucho más siniestro que las enfermedades está hambriento, esperando, observando a cada paciente que entra? Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has sentido una presencia inexplicable durante una consulta médica? ¿Has salido alguna vez de una consulta con la extraña sensación de que dejaste algo atrás? ¿Algo que ya no puedes recuperar? Porque lo que les voy a contar hoy te hará replantearte cada visita médica que hayas hecho en tu vida. Algunos consultorios guardan secretos que la medicina jamás logrará explicar. ¿Qué harías si descubrieras que tus pacientes están adelgazando, incluso siguiendo dietas para subir de peso? Imagina la desesperación de ver a personas que vinieron en busca de ayuda languideciendo ante tus ojos, mientras sus básculas registran números cada vez más bajos, semana tras semana. El pánico creciente cuando te das cuenta de que tus conocimientos científicos no logran explicar por qué cuerpos humanos se están consumiendo por dentro, incluso recibiendo todos los nutrientes necesarios. Ahora, imagina descubrir que no es coincidencia, que hay algo en el aire de ese lugar que se alimenta, literalmente, de la esencia de las personas. Algo que transformó tu consultorio en una carnicería invisible, donde cada consulta es, en realidad, una comida. El olor dulce y nauseabundo que no logras identificar,
los susurros que parecen venir de las paredes durante las consultas, la sensación constante de que alguien está parado justo detrás de ti, respirando en tu nuca, mientras mides la presión de una señora de 80 años que parece estar disolviéndose poco a poco. ¿Sentirías cuando la temperatura del ambiente se desploma sin explicación? ¿Cuando tus instrumentos de trabajo empiezan a moverse solos? ¿Cuando te das cuenta de que ya no estás tratando solo la desnutrición, sino siendo testigo de algo que se alimenta de las almas de tus pacientes? Esta es la historia real de una nutricionista que descubrió que algunos lugares tienen hambre y que no siempre somos nosotros quienes elegimos a nuestros pacientes. Paola Santos, de 42 años, era el tipo de profesional que no admitía misterios sin una explicación científica. Nutricionista de renombre en Brasilia, decidió rehacer su vida en Arniqueira tras un divorcio turbulento. El cambio al interior del país en 2023 prometía paz, una clientela estable y la oportunidad de marcar una diferencia en la vida de personas más sencillas. El consultorio que alquiló se encontraba en una antigua casona en el centro del pequeño poblado agrícola, una construcción de los años 60, con muebles de madera oscura que la propietaria insistió en dejar para darle encanto al ambiente. Paola aceptó. Al fin y al cabo, ahorraría en la decoración. Lo que ella no sabía era que algunos muebles guardan más que simples recuerdos. Lo primero que captó su atención fue la balanza, una pieza antigua de hierro fundido, pesada e imponente, que contrastaba con sus equipos modernos. Esa balanza perteneció al doctor que consultaba aquí antes, explicó doña Rosiña, la propietaria, evitando mirar directamente al objeto. Él, atendía a mucha gente de la tercera edad. Arniqueira respiraba tradición, fincas esparcidas por colinas verdes, una población mayoritariamente anciana, costumbres rurales preservadas. Era exactamente el ambiente apacible que Paola buscaba. Las primeras semanas fueron prometedoras, una agenda repleta, principalmente con pacientes mayores de 70 años referidos por el centro de salud local. Pero pequeñas rarezas comenzaron a acumularse. El consultorio siempre parecía más frío de lo debido, incluso con las ventanas cerradas. A veces, durante las consultas, Paola juraba escuchar susurros provenientes del pasillo, pero cuando verificaba, solo encontraba silencio. La antigua balanza emitía ruidos metálicos extraños, como si sus engranajes internos estuvieran masticando. Los pacientes también manifestaban comportamientos peculiares. Muchos llegaban portando pequeñas bolsas con frutas o panes que dejaban en un rincón específico del consultorio para atraer buena suerte al tratamiento. Paola encontraba encantadora la tradición rural, hasta que notó que esos alimentos se pudrían con una velocidad inaudita, a veces en cuestión de horas, como si algo estuviera succionando su vitalidad. Pero fue en la tercera semana cuando Paola percibió algo que le heló la sangre. Todos sus pacientes estaban adelgazando, todos, sin excepción, incluso aquellos a quienes había sometido a dietas hipercalóricas para subir de peso, y la antigua balanza parecía satisfecha, registrando cada kilo perdido con un clic metálico que sonaba casi como un suspiro de placer. La primera vez que Paola sintió que no estaba sola en el consultorio era un martes lluvioso de junio. Atendía a don Manuel, un agricultor de 78 años que había perdido 8 kilos en 2 semanas, un peso que no podía permitirse perder. Mientras le explicaba una nueva dieta, notó que el hombre había dejado de prestarle atención. Sus ojos vidriosos fijaban un punto detrás de Paola, como si alguien estuviera parado allí. ¿Se siente bien?, preguntó, girándose instintivamente. Nada, solo la pared con diplomas enmarcados. Pero cuando se volvió hacia don Manuel, él susurraba algo en una lengua que ella no reconocía, palabras guturales, ásperas, que parecían raspar su garganta. «Disculpe, doctora», dijo él parpadeando como si despertara. «A veces me quedo un poco ausente. Debe ser la edad». Pero Paola había notado algo aún más perturbador. Durante los susurros, la temperatura de la sala se había desplomado. Su aliento formaba pequeñas nubes de vapor, incluso con la calefacción encendida, y había un olor
dulce, empalagoso, como a frutas podridas mezcladas con algo medicinal. Los días siguientes trajeron episodios similares. Doña Concepción, de 82 años, también comenzó a conversar con presencias invisibles durante la consulta, siempre en la misma lengua extraña. Paolla intentó investigar las palabras que logró memorizar, pero no encontró correspondencia en ningún idioma conocido. Lo que más la inquietaba eran los momentos de silencio absoluto. De repente, todos los sonidos cesaban. Ya no se oía la lluvia golpeando el tejado, los coches pasando por la calle, ni siquiera el tic-tac del reloj de pared. Era como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando algo. Durante esos silencios, la balanza antigua se movía, imperceptiblemente al principio, luego con movimientos más obvios, el plato oscilando solo, las agujas girando sin peso alguno sobre ellas, y siempre, siempre, acompañados de aquel sonido metálico que recordaba a masticación. La gota que derramó el vaso llegó cuando Paolla decidió trabajar hasta más tarde para organizar los expedientes clínicos. Ya pasaban de las 21:00 cuando escuchó pasos en el pasillo, pasos lentos, arrastrados, como de alguien muy frágil. Pensó que era algún paciente que había olvidado algo, pero cuando abrió la puerta, el pasillo estaba vacío. Los pasos continuaron. No venían del pasillo, venían de dentro del propio consultorio. Detrás de ella, Paolla se giró lentamente y vio la balanza moviéndose sola, como si alguien acabara de subirse a ella. El indicador marcaba exactamente 62 kilos. En ese momento entendió algo aterrador. No eran solo sus pacientes quienes estaban siendo pesados. Algo estaba midiendo, evaluando, si ella también resultaría un bocado idóneo. Paolla se desveló indagando sobre la historia de la casa y de Arniqueira. Lo que descubrió en las primeras horas de la mañana le revolvió el estómago. El doctor que había atendido en el consultorio antes que ella no era un médico cualquiera. Era el doctor Albertino Méndez, un psiquiatra que, en los años 80, realizaba terapias experimentales con personas de la tercera edad. Los reportajes periodísticos que encontró en línea eran inquietantes. Pacientes que ingresaban para el tratamiento de depresión geriátrica y salían distintos. Familiares relataban que sus seres queridos regresaban a casa vacíos por dentro, hablando solos, adelgazando a pasos agigantados hasta morir en cuestión de semanas. Lo más aterrador era una foto de archivo que mostraba el consultorio en los años 80. La misma balanza antigua estaba allí, ocupando exactamente el mismo rincón donde ahora registraba la emaciación de sus pacientes. El doctor Albertino había fallecido de forma misteriosa en 1987. Fue encontrado en su consultorio un domingo por la mañana, completamente deshidratado, como si hubiera pasado meses en el desierto. Pero el informe médico mostraba algo imposible. Había muerto en menos de 12 horas, su cuerpo drenado de toda humedad y nutrientes, pesando apenas 34 kilos, la mitad de su peso normal. Decidida a comprender lo que estaba sucediendo, Paolla acudió a doña Eulalia, su paciente más antigua, y la única que parecía consciente de que algo andaba mal. La señora de 85 años la recibió en su pequeña casa a última hora de la tarde, con los ojos alertas de quien guarda secretos pesados. «Doctora, usted no debió haber alquilado ese lugar», dijo Eulalia, sirviendo un café que exhalaba el reconfortante aroma a canela. «Esa casa tiene hambre, siempre la ha tenido, mucho antes del doctor Albertino, mucho antes que cualquiera de nosotros». Con voz temblorosa, Eulalia relató sobre las antiguas haciendas de caña de azúcar de la región, sobre los esclavos que morían de inanición y agotamiento, sobre rituales de supervivencia que, inadvertidamente, alimentaron algo que jamás debió haber sido despertado. Es una entidad que se nutre de la esencia vital a través de la privación. Cuanto más débil te vuelves, más fuerte se hace ella. ¿Por qué siguen yendo al consultorio entonces?, preguntó Paolla, con la voz a punto de quebrarse. Eulalia sonrió con tristeza. «Porque no nos permite detenernos. Una vez que uno entra a ese lugar, lo marca. Y entonces uno tiene que volver. Es como si plantara una semilla de hambre dentro de uno que solo crece. En aquel
En ese momento, Paola sintió una punzada en el estómago. Un hambre extraña, insaciable, que no reconocía. Un hambre que parecía provenir de muy, muy profundo. Y se dio cuenta, con horror creciente, de que ya era demasiado tarde para escapar. En los días siguientes, Paola empezó a sentir en carne propia lo que significaba estar marcada. El hambre que había comenzado como una punzada se transformó en una necesidad constante y perturbadora. No era hambre de comida. Ella comía normalmente. Era un hambre diferente, como si algo dentro de ella estuviera consumiendo su propia energía vital. Se despertaba cada mañana pesando menos. Primero fueron 500 gramos, luego 1 kilo, luego 2. Su báscula doméstica mostraba cifras decrecientes que desafiaban toda lógica nutricional. Se alimentaba adecuadamente, mantenía su rutina de ejercicio, pero su cuerpo simplemente se consumía. Lo peor eran las noches. Paola empezó a tener sueños vívidos donde caminaba por los pasillos del consultorio, pero el lugar se había transformado en algo mucho más vasto y antiguo. Paredes de piedra húmeda, cadenas colgando del techo, y siempre, el sonido de la báscula siendo operada por manos invisibles. En los sueños, veía al doctor Albertino. El hombre enjuto y pálido pesaba a pacientes que no lograban bajarse de la báscula, atrapados por una fuerza invisible, mientras sus cuerpos languidecían en cuestión de minutos. Y detrás de él, una sombra sin forma definida observaba, satisfecha, como si evaluara la calidad de cada comida. Durante el día las consultas se convirtieron en sesiones de tortura psicológica. Sus pacientes llegaban cada vez más demacrados, pero ahora hablaban abiertamente sobre lo que venía a buscarlos por la noche. Don Manuel describía una presencia que se sentaba al borde de su cama, susurrando promesas de alivio del dolor, a cambio de solo un poco más de esencia. Doña Concepción trajo una confesión aterradora. «Doctora, me despierto de madrugada y me veo caminando hacia acá. No es mi voluntad, ¿entiende? Mis piernas se mueven solas. Y cuando llego aquí, me quedo inmóvil frente a la puerta hasta que sale el sol, como si me estuviera entregando». Sucedió un jueves por la tarde. Paola estaba sola organizando expedientes cuando escuchó la puerta principal abrirse. Pasos conocidos resonaron por el pasillo. Eran de don Antonio, quien había fallecido 3 días antes. El hombre se había demacrado por completo en su última semana, llegando a pesar apenas 38 kilos antes de morir. Los pasos se acercaron al consultorio. La puerta se abrió sola, revelando nada, solo aire frío y ese olor dulzón y pútrido. Pero la báscula antigua comenzó a moverse, registrando exactamente 38 kilogramos. Don Antonio había regresado para su última consulta. Paola finalmente comprendió la aterradora verdad. La entidad no solo se alimentaba de los vivos, sino que mantenía a los muertos atrapados, obligándolos a regresar eternamente para seguir siendo succionados hasta la última gota de esencia que quedara en sus almas. Y sabía que pronto, muy pronto, ella también formaría parte de esa eterna colección de pacientes famélicos. Desesperada y con un peso de apenas 47 kilogramos, había perdido 15 kilogramos en 3 semanas, Paola tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si no lograba romper la maldición, al menos descubriría toda la verdad antes de convertirse en otro fantasma atrapado en ese consultorio. En la madrugada del viernes, regresó al consultorio armada con sal de grano grueso, agua bendita que le había pedido al párroco local, y una determinación suicida. Doña Eulalia le había dado una última información crucial. La entidad se materializa por completo solo cuando está saciada. Es cuando se vuelve más vulnerable, pero también más peligrosa. El consultorio de noche era otro universo. Las paredes parecían respirar, contrayéndose y expandiéndose lentamente. El olor dulzón y pútrido se había intensificado hasta el punto de ser casi tóxico. Y había voces, decenas de ellas susurrando simultáneamente, en la extraña lengua que hablaban sus pacientes. Paola se acercó a la báscula antigua, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que explotaría. «Sé que estás ahí», dijo en voz alta,
sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. «Sé lo que le hiciste al doctor Albertino, a mis pacientes, a mí. Y sé que tienes hambre». La temperatura se desplomó instantáneamente. Las voces cesaron. El silencio se volvió físico, pesando sobre sus hombros como plomo líquido. Entonces apareció. No tenía una forma humana definida. Era más bien una ausencia de luz que vagamente recordaba una silueta femenina. Pero sus ojos eran agujeros negros que parecían succionar la cordura de cualquiera que mirara directamente. Cuando habló, su voz resonó desde todos los rincones de la habitación simultáneamente. «¿Viniste a entregarte voluntariamente?» «Qué conveniente». «No», respondió Paolla, sujetando la sal de grano grueso con manos temblorosas. «Vengo a hacer un trato». La entidad rió, un sonido como cristal siendo molido. «¿Un trato? No tienes nada que yo quiera aparte de lo que ya estoy tomando». «Sí, sí tengo. Tengo conocimiento. Sé identificar exactamente qué tipo de esencia necesitas, qué pacientes resultarán más nutritivos, cómo optimizar su proceso». Paolla tragó en seco, odiando cada palabra que brotaba de su boca. «Puedo ser más útil viva que muerta». La criatura se acercó y Paolla sintió como si miles de gélidas agujas le perforaran la piel. «Interesante. ¿Ofreces convertirte en mi socia?» «Ofrezco convertirme en tu especialista, pero con una condición. Liberas a todos los demás, a los vivos y a los muertos. Solo yo me quedo». Por un instante que pareció eterno, la entidad sopesó la propuesta. Paolla podía sentir cómo su mente era escudriñada, sus intenciones analizadas como si fueran archivos de computadora. «Acepto», dijo finalmente la criatura, «pero si intentas traicionarme». «No te traicionaré», mintió Paolla, apretando la sal de grano en su mano derecha mientras, disimuladamente, destapaba el agua bendita con la izquierda. Fue entonces cuando Paolla hizo lo único que podía salvar no solo su alma, sino las de todos los cautivos en ese lugar. Se lanzó sobre la balanza antigua y gritó: «Me ofrezco por completo». Lo que ocurrió a continuación desafiaría todo lo que la ciencia conoce sobre el sacrificio, el hambre y la redención. Lo que Paolla había descubierto en sus investigaciones sobre el doctor Albertino era más que simples métodos experimentales. Él había dejado anotaciones ocultas en la estructura de la casa, anotaciones que ella encontró la noche anterior, escritas con sangre detrás de un cajón del mueble antiguo. La entidad se alimentaba a través de la balanza, que funcionaba como un portal entre nuestra realidad y el plano donde existía. Pero había una falla en el sistema. Si alguien se ofrecía por completo y voluntariamente, pesando exactamente el mismo peso que la entidad había consumido a lo largo de los años, el portal se invertiría. El doctor Albertino había intentado esto en 1987. Casi lo logró, pero falló porque calculó mal el peso total devorado. Paolla, con su formación en nutrición, había sido meticulosa. Sumó cada kilogramo perdido por cada paciente desde que la entidad había llegado a Arniqueira, incluido el propio doctor Albertino. El número era exacto: 847 kilogramos de esencia vital succionada a lo largo de casi 40 años. Cuando Paolla se lanzó sobre la balanza y gritó su ofrenda, el puntero comenzó a girar descontroladamente. Pero no se estaba sacrificando. Estaba activando una trampa que había tardado décadas en ser preparada. La entidad lo notó demasiado tarde. «¿Qué hiciste?», rugió, su forma comenzando a distorsionarse y ser arrastrada hacia la báscula. «He calculado tu hambre», dijo Paolla, sintiendo una fuerza sobrenatural que la arrastraba también. «Y he descubierto que nunca te sacias del todo. Guardas toda la esencia que consumes dentro de ti, como una batería. Y ahora...». La báscula marcó exactamente 847 kilos, imposible para el cuerpo de 47 kilos de Paolla, pero posible para la suma de su propia esencia más toda la esencia que la entidad había robado. El consultorio comenzó a implosionar sobre sí mismo, no físicamente sino dimensionalmente. Paolla vio a todos sus pacientes, vivos y muertos, ser liberados como humo dorado que escapaba por las ventanas. El señor Manuel, la señora Conceição, el señor Antonio,
Docenas de otros que habían estado cautivos durante décadas, finalmente libres. Pero la entidad no fue destruida. Fue succionada de vuelta a su propio plano de existencia, junto con toda la esencia robada. Y Paolla fue con ella. Lo que sucedió en los minutos siguientes, ella jamás podría explicarlo completamente. Se encontró en un no lugar, una dimensión de hambre eterna, donde la entidad existía en constante agonía. Ella misma era víctima de algo mayor, algo que la había corrompido hacía siglos y la obligaba a alimentarse para no ser consumida. «No lo entiendes», susurró la criatura, ahora reducida a una sombra patética. «Yo también fui humana una vez. También fui nutricionista. También intenté ayudar». Paolla comprendió finalmente la verdad absoluta. La entidad era la doctora María Fernández, una nutricionista del siglo XVIII que había intentado salvar a esclavos desnutridos y en su desesperación había pactado con fuerzas aún más antiguas y hambrientas. Con la inversión del portal, las posiciones se invirtieron. La esencia robada regresó a sus legítimos dueños, pero alguien tenía que quedarse para mantener el equilibrio dimensional y asegurar que la verdadera fuente del hambre permaneciera aprisionada. 6 meses después, los habitantes de Arniqueira comentan cómo todos los ancianos del pueblo parecen más saludables y animosos. El antiguo consultorio fue demolido y en el terreno construyeron una plaza con una fuente. Pero algunos juran que en noches de profundo silencio aún logran escuchar el sonido de una báscula siendo operada y una voz femenina susurrando orientaciones nutricionales para almas perdidas, manteniéndolas alimentadas y protegidas de un hambre mucho mayor y más antigua. Paolla Santos encontró su verdadero propósito: nutrir y proteger almas por la eternidad. Gracias por haber atravesado esta noche sombría con nosotros en el portal de Pavor. Ahora cuéntame, ¿te atreverías a pasar por esto? Compártelo en los comentarios, si es que logras dormir esta noche. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir más historias escalofriantes cada semana. Duerme bien, si es que puedes. Hasta el próximo relato. Buenas noches. ¿O realmente lo será?